Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La lluvia de diciembre golpeaba contra las ventanas de la pequeña casa tipo rancho en la calle Madero mientras Mateo Espinosa revisaba su reloj por tercera vez en 10 minutos. Su turno en el departamento de urgencias del Hospital General del Estado debería haber terminado hace una hora, pero una carambola de varios autos en la autopista lo había retenido. Ahora, al entrar en la entrada de su casa a casi las 8, podía ver las luces de Navidad que había colgado el fin de semana anterior brillando a través del aguacero, haciendo que la casa se viera cálida y acogedora a pesar de la tormenta. Adentro, su hijo de 6 años, Diego, estaba tirado en el piso de la sala, empujando carritos de juguete por la madera con efectos de sonido que llenaban la casa. El niño levantó la vista cuando Mateo entró, y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Papá, ya llegaste. Mamá dijo que te quedaste atrapado en el hospital otra vez». Mateo lo levantó en brazos, ignorando la queja de su espalda baja. 12 años en el ejército como médico de combate, seguidos de 5 años en medicina de urgencias, habían dejado su huella. «Lo siento, campeón. Hubo un gran accidente en la carretera. Pero ya todos están bien. ¿Salvaste a la gente?». Los ojos de Diego se abrieron de par en par con ese tipo particular de adoración a un héroe que simultáneamente avergonzaba y motivaba a Mateo. Todo el equipo lo hizo. Así es como funciona. Dejó a Diego en el suelo y le alborotó el cabello oscuro, notando de nuevo lo pálido que se veía el niño. ¿Te sientes bien? ¿Te ves cansado? Estoy bien. Solo tengo un pequeño dolor de cabeza. Valeria Espinosa salió de la cocina, secándose las manos con un trapo de cocina. A sus 32 años, todavía tenía la misma sonrisa cálida que había captado la atención de Mateo hace 8 años en una recaudación de fondos de la universidad comunitaria. Pero últimamente, él había notado tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en sus hombros que no estaba ahí antes. «Hola», dijo ella, cruzando para besarlo. «Día difícil. Accidente automovilístico. 3 críticos, 2 estables. Los sacamos a todos adelante». Él bajó la voz. Diego dijo que tiene dolor de cabeza de nuevo. Es la tercera vez esta semana. La expresión de Valeria parpadeó con preocupación antes de suavizarla. «Lo sé. Hice una cita con el pediatra para la próxima semana. Probablemente solo esté cansado de toda la emoción de la Navidad. Mi mamá le ha estado trayendo esas vitaminas infantiles para ayudar a fortalecer su sistema inmunológico». Mateo sintió que se le tensaba la mandíbula ante la mención de Leticia Domínguez. Su suegra nunca lo había aprobado. Lo había dejado claro desde el primer día. El hecho de que Valeria todavía se refiriera a su mamá con tanta deferencia automática, incluso después de todo lo que Leticia había dicho y hecho, a veces se sentía como una pequeña traición. «Claro», dijo él, manteniendo un tono de voz neutral. «¿Las vitaminas?». Valeria captó el tono. «Mateo, por favor. Lo está intentando. Ya sabes cómo es ella, pero ama a Diego. Solo quiere ayudar». Él quería argumentar que la versión de ayuda de Leticia generalmente venía con condiciones, pero Diego los estaba observando con esa mirada preocupada que tienen los niños cuando sienten tensión entre sus padres. Mateo forzó una sonrisa. «Lo sé. ¿Qué tal si cenamos? Me muero de hambre». Más tarde esa noche, después de que Diego ya estaba en la cama, Mateo se sentó en la mesa de la cocina con Valeria, bebiendo una cerveza lentamente mientras ella revisaba el correo. La lluvia se había detenido, dejando el mundo exterior limpio y frío. «Llamó Víctor», dijo Valeria sin levantar la vista de una tarjeta de Navidad. «Está confirmado para la víspera de Navidad. Su vuelo llega alrededor de las 2». Mateo se animó. «Eso es genial. No lo he visto en casi un año». Víctor Vargas había servido con Mateo en los operativos de Michoacán, un genio de la química que de alguna manera había terminado en la medicina de combate antes de hacer la transición a la toxicología después de su baja. Se mantuvieron en contacto a través de los años. Aunque el trabajo de Víctor en un centro de investigación farmacéutica en Monterrey significaba que las visitas eran raras, tenerlo para Navidad sería bueno. «Mi mamá también vendrá», añadió Valeria,
todavía sin mirarlo a los ojos. Quiere pasar la Nochebuena con nosotros. Se irá a su casa la mañana de Navidad para visitar a la tía Patricia. Mateo le dio un largo trago a su cerveza. Está bien, Mateo. Dije que está bien. Él extendió la mano al otro lado de la mesa, tomándola de ella. Mira, sé que quieres que tu mamá sea parte de la vida de Diego. Lo entiendo. Solo desearía que pudiera aceptar que me elegiste a mí, que somos una familia. Han pasado 8 años. Los ojos de Valeria brillaron. Está mejorando. Tienes que admitir eso. Ya casi ni siquiera hace esos comentarios sobre tu origen. El origen de Mateo era una forma en clave para referirse al hecho de que había crecido en hogares de acogida después de que sus padres murieran en el incendio de su casa cuando tenía 7 años. Sin dinero familiar, sin conexiones, solo un niño que se había abierto camino en la vida hasta que el ejército le dio un propósito y dirección. Leticia Domínguez, viuda de un exitoso desarrollador inmobiliario, había dejado muy claro que su hija merecía algo mejor que un hombre sin pedigrí. Claro, dijo Mateo, ahora es un modelo de aceptación. Se fueron a la cama sin resolver nada porque no había nada que resolver. Esta era su realidad y lo había sido desde el día en que Mateo le propuso matrimonio a pesar de la ruidosa oposición de Leticia. La boda había sido tensa, con Leticia haciendo saber su desaprobación a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Pero Valeria lo había apoyado, y eso había sido suficiente. Acostado en la oscuridad, Mateo escuchó cómo la respiración de su esposa se volvía regular mientras se quedaba dormida. Su mente no lograba calmarse. Los dolores de cabeza de Diego le molestaban más de lo que había dejado ver. El niño también había estado más cansado últimamente, a veces quedándose dormido después de la escuela cuando solía tener una energía inagotable. Mateo lo había notado durante los últimos 2 meses. Un declive gradual que era lo suficientemente sutil como para pasarlo por alto en el día a día, pero obvio cuando recordaba cómo estaba en septiembre. Revisaría el frasco de vitaminas de Diego al día siguiente. Vería que le había estado dando exactamente Leticia. Probablemente solo eran suplementos caros de alguna tienda naturista, pero no haría daño verificar. Más vale prevenir que lamentar, solía decir su viejo sargento instructor. El pensamiento lo inquietó mientras finalmente se quedaba dormido. La mañana siguiente era sábado y Mateo se despertó para encontrar a Diego ya levantado viendo caricaturas en la sala. Se veía mejor a la luz del día, con más color en las mejillas. Aunque cuando Mateo le preguntó cómo se sentía, el niño mencionó que todavía le dolía un poco la cabeza. ¿Dónde están esas vitaminas que te dio la abuela?, preguntó Mateo, manteniendo un tono casual. En el baño, las de gomita. De hecho, son muy ricas. Mateo encontró el frasco en el botiquín, una etiqueta alegre proclamaba multivitamínicos infantiles con un solecito sonriente. La marca parecía legítima, vendida en tiendas importantes. Se relajó un poco y luego revisó los ingredientes de todos modos. Lo normal. Vitamina C, D, complejo B, zinc. Nada inusual. Tal vez estaba siendo paranoico. Aún así, le tomó una foto a la etiqueta y se la envió por mensaje de texto a Víctor. ¿Estas te parecen bien? Leticia se las ha estado dando a Diego. La respuesta llegó 20 minutos después. Fórmula estándar. Deberían estar bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Diego ha estado teniendo dolores de cabeza, fatiga. Probablemente no sea nada. Nos vemos el martes. Vigílalo. Avísame si empeora. Mateo pasó el día haciendo los preparativos de Navidad con Diego, poniendo los últimos adornos, horneando galletas que terminaron un poco quemadas, pero comestibles. Valeria estaba en el trabajo cubriendo un turno de fin de semana en el despacho contable donde había sido ascendida a analista senior el año pasado. Leticia llamó 2 veces, en ambas ocasiones pidiendo hablar con Diego, y en ambas manteniendo a Mateo en el teléfono por apenas 10 segundos antes de exigir hablar con su nieto. Para cuando Valeria llegó a casa a las 6 de la tarde, Mateo se había sumido en un estado de irritación controlada. Tu madre llamó, dijo él, tal vez más bruscamente de lo que pretendía. Valeria suspiró, dejando su bolso en la encimera. Y ella actúa como si yo fuera la niñera que tiene que tolerar para hablar con Diego. 8 años, Valeria.
¿8 años de esto? Sé que es difícil, pero ahora está sola. Mi papá murió hace 3 años y no tiene a nadie más. Diego es su único nieto. Mateo se mordió la lengua para no responder que la soledad de Leticia no era su problema, especialmente cuando ella se había esforzado por hacerlo sentir poco bienvenido en su propia familia. En lugar de eso, cambió de tema. ¿Cómo te fue en el trabajo? Pasaron la noche en el cuidadoso baile que habían perfeccionado, evitando el campo minado que era Leticia Domínguez mientras mantenían la apariencia de armonía doméstica. Diego parecía más animado después de la cena, jugando con sus bloques de construcción hasta la hora de dormir. Tal vez los dolores de cabeza eran solo una fase. Mateo pensó que los niños simplemente pasaban por cosas así. Pero el domingo trajo otro dolor de cabeza. Lo suficientemente fuerte como para que Diego vomitara su desayuno. La preocupación de Mateo subió varios niveles. Tomó nota de llamar al pediatra a primera hora del lunes, con cita previa o sin ella. El lunes por la mañana, Mateo estaba cubriendo un doble turno para reemplazar a un colega de vacaciones. Así que Valeria llevó a Diego a la escuela. Para entonces, el niño parecía estar mejor, sin dolor de cabeza, y salió del auto dando saltos con su energía habitual. Valeria le envió mensajes de texto a Mateo con actualizaciones durante todo el día. Diego estaba bien, comiendo bien en el almuerzo, jugando con sus amigos en el recreo. Cuando Mateo finalmente llegó a casa el martes por la tarde, exhausto de casos de urgencia consecutivos, encontró a Valeria en un estado de emoción controlada. Víctor ya aterrizó, dijo ella. Lo recogeré en 1 hora. Mi mamá viene alrededor de las 6 con la cena. Quiere ayudar a cocinar para la Nochebuena de mañana. La fatiga de Mateo lo hizo menos diplomático de lo habitual. Genial. Toda una noche de Leticia. Por favor, dijo Valeria, y había una verdadera súplica en su voz. Por favor, inténtalo solo por Diego, por mí. ¿Es Navidad? Él cedió, como siempre lo hacía cuando ella lo miraba de esa manera. Está bien, seré amable. Víctor Vargas llegó en un auto alquilado a las 4:30. Un hombre alto, delgado, con las sienes encanecidas y ojos penetrantes a los que no se les escapaba nada. Había ganado unos kilos desde sus días en el ejército, pero aún se movía con la economía de movimientos que lo marcaba como exmilitar. Mateo se encontró con él en la entrada del garaje, y se abrazaron con el afecto desinhibido de los hombres que habían visto combate juntos. Te ves viejo, dijo Víctor, sonriendo. Te ves gordo, respondió Mateo. Casado con mi laboratorio en estos días. Ya sabes cómo es. Víctor agarró su bolsa del maletero. ¿Cómo está la familia? Bien. Diego está emocionado de ver al tío Víctor. Valeria está adentro. Sin embargo, esta noche tenemos una actuación obligatoria. Mi suegra viene a cenar. La expresión de Víctor cambió a una comprensión compasiva. La infame Leticia Domínguez. He escuchado las historias. Espera a que la conozcas. Las historias no le hacen justicia. Adentro, Diego se lanzó hacia Víctor con un grito de alegría. Los dos se habían conocido antes, cuando Diego tenía 3 años, y Víctor se había ganado al niño con trucos de magia y chistes malísimos. Cayeron en bromas fáciles mientras Mateo ayudaba a Valeria a preparar la habitación de invitados. Él parece estar bien, dijo Valeria en voz baja mientras cambiaban las sábanas. Un poco cansado tal vez, pero bien. De todos modos, llamaré al pediatra mañana, dijo Mateo. Esos dolores de cabeza me preocupan. Lo sé. ¿A mí también? Leticia Domínguez llegó a las 6:15 en su Mercedes plateado, una mujer alta y elegante a finales de sus 50, con un cabello rubio perfectamente peinado y un guardarropa que probablemente costaba más que la camioneta de Mateo. Entró con bolsas de comida y un aire de propiedad, besando a Diego efusivamente mientras apenas reconocía a Mateo. Valeria, cariño, te ves exhausta, dijo Leticia, logrando que sonara como una acusación. ¿Estás descansando lo suficiente? Me preocupa que trabajes tanto. Estoy bien, mamá. ¿Recuerdas que te mencioné a Víctor Vargas, el amigo de Mateo del servicio militar? La sonrisa de Leticia no llegó a sus ojos mientras le estrechaba la mano a Víctor. Por supuesto, Valeria me dijo que eres una especie de científico.
Toxicólogo, dijo Víctor amablemente. Trabajo en investigación farmacéutica. ¡Qué fascinante! El tono de Leticia sugería que era todo lo contrario. Se volvió hacia Diego. ¿Y cómo está mi niño favorito? La abuela te trajo algo especial. Sacó una bolsa de su bolso. Y los ojos de Diego se iluminaron. Galletas caseras solo para ti. Y traje tus vitaminas. ¿Te las has estado tomando todos los días como dije? Sí, abuela. Mateo observó este intercambio con una incomodidad creciente que no podía nombrar. Algo en la forma en que Leticia enfatizó las vitaminas, la forma en que observaba a Diego con una concentración tan intensa, encendió las alarmas en su cabeza, pero reprimió el sentimiento. Estaba siendo paranoico, viendo amenazas donde no las había. La cena fue tensa a pesar de los esfuerzos de todos. Leticia dominó la conversación, compartiendo historias de su trabajo voluntario en la mesa directiva de beneficencia del Club Campestre, mencionando nombres de políticos locales y líderes empresariales que conocía. Le hizo a Víctor preguntas educadas sobre su trabajo, pero claramente no estaba interesada en las respuestas. Cuando Mateo mencionó a un paciente particularmente difícil que había salvado en el hospital, Leticia cambió de tema en menos de 30 segundos. Para cuando llegó la hora del postre, Mateo ya estaba listo para que la noche terminara. Pero Leticia se demoró, insistiendo en ayudar con los platos, preguntándole a Valeria sobre los planes para el día de Navidad, haciendo una pequeña charla que se sentía como una forma de marcar territorio. Eran casi las 9 cuando finalmente se fue, dándole un beso de despedida a Diego con la advertencia de «duerme bien, cariño, y tómate tu vitamina antes de ir a la cama». Después de que se fue, la casa pareció exhalar. Víctor ayudó a Mateo a limpiar la cocina mientras Valeria acostaba a Diego. «Es exactamente como me advirtieron», dijo Víctor, raspando los platos. «Lo siento, amigo. Te acostumbras, en su mayor parte». Mateo cargó el lavavajillas con más fuerza de la necesaria. «Valeria sigue esperando que recapacite y me acepte. Yo no veo que eso vaya a suceder. Parece bastante involucrada con Diego». «Sí, la única cosa buena que he hecho, al parecer. Darle un nieto». Terminaron de limpiar en un silencio amistoso. Más tarde, sentados en el porche trasero con unas cervezas a pesar del frío, Víctor sacó el tema de las vitaminas. «Esas gomitas que mencionó Leticia. ¿Son las mismas de las que me enviaste la foto?» «Sí». «¿Por qué?» «Simplemente me pareció extraño. La forma en que las enfatizó, como si estuviera supervisando. Probablemente no sea nada». Mateo había pensado lo mismo, pero escucharlo de alguien más lo hizo sentir menos paranoico. Diego ha estado teniendo dolores de cabeza. Fatiga. Lo llevaré al médico esta semana. Buena idea. Podría ser cualquier cosa. Dolores de crecimiento, estrés, incluso simplemente el cambio en la rutina con la escuela. Víctor hizo una pausa. Pero vigílalo. ¿Confía en tu instinto? El instinto de Mateo lo había mantenido con vida en Michoacán y había salvado a innumerables pacientes en la sala de urgencias. En este momento, le estaba diciendo que algo andaba mal. Simplemente no podía identificar qué. La víspera de Navidad amaneció brillante y fría. El tipo de día de invierno cristalino que hacía que todo pareciera una tarjeta postal. Mateo se despertó temprano, incapaz de sacudirse la sensación de inquietud que se había apoderado de él. Encontró a Diego en la sala, ya despierto, mirando los regalos debajo del árbol con una intensidad concentrada que solo un niño de 6 años en Nochebuena podía reunir. «Buenos días, campeón. ¿Cómo te sientes?» «Bien», Diego se levantó de un salto. «¿Ya es Navidad?» «Casi». «¿Dormiste bien?» «Sí, pero estoy cansado». «¿Puedo tomar una de las vitaminas de la abuela?» «Dijo que me dan energía». Algo frío resbaló por la columna de Mateo. ¿Cuándo dijo eso la abuela? Anoche, cuando me arropó, dijo que me tomara una todas las noches esta semana y me sentiría mucho mejor. Mateo mantuvo su voz calmada. Vamos a esperar con la vitamina esta mañana. Quiero consultarlo con el médico primero. De acuerdo, tenemos un gran día por delante.
Diego se encogió de hombros, fácilmente distraído por la promesa de regalos y festividades. Pero la inquietud de Mateo se cristalizó en algo más agudo. Encontró a Valeria en la cocina preparando café. ¿Tu madre entró a la habitación de Diego anoche? Valeria levantó la vista sorprendida. Ella lo arropó. Sí. ¿Qué pasa? Ella le dijo que se tomara las vitaminas todas las noches esta semana. Específicamente le dijo que lo harían sentir mejor. Bueno, ella le ha estado dando vitaminas durante semanas. ¿Cuál es el problema? Mateo luchó por articular lo que sentía que estaba mal. No lo sé. Algo no cuadra. ¿Por qué lo enfatizaría así? ¿Por qué todas las noches esta semana específicamente? La expresión de Valeria pasó de confundida a defensiva. Porque se preocupa por su nieto, Mateo. Porque quiere que esté sano. ¿Por qué siempre tienes que hacer que sus acciones parezcan siniestras? No lo hago. Sí, lo haces. Nunca le has dado una oportunidad. Ella hace un esfuerzo, trae vitaminas para ayudar a Diego, y tú lo conviertes en una especie de conspiración. La voz de Valeria se elevó. Es mi madre, Mateo. El único padre que me queda. ¿No puedes simplemente aceptar que lo está intentando? Se miraron fijamente a través de la isla de la cocina. Años de agravios acumulados colgaban en el aire entre ellos. Finalmente, Mateo retrocedió. Tienes razón. Lo siento. Probablemente solo estoy cansado. Pero no se lo creía. Y por la mirada en los ojos de Valeria, ella tampoco. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Víctor se unió a ellos para un gran desayuno. Luego, todos fueron al centro comunitario para el almuerzo anual de Nochebuena, una tradición que la familia de Valeria había mantenido durante años. Leticia era el centro de atención entre los otros voluntarios, presentando a Diego por todas partes con evidente orgullo, mientras apenas reconocía la presencia de Mateo. De regreso a casa a las 3, comenzaron los preparativos de la cena. Leticia se hizo cargo de la cocina con la eficiencia de un general al mando de sus tropas, asignando tareas y criticando su ejecución. Mateo se retiró a la sala con Víctor y Diego, jugando juegos de mesa mientras la música de Navidad llenaba la casa. A las 7, se sentaron a cenar. La comida era impresionante. Mateo tuvo que admitir que Leticia se había superado a sí misma, con un banquete digno de una revista. Pavo asado a las finas hierbas, salsa de arándanos casera, 3 tipos de papas, ejotes almendrados, panecillos recién horneados. Los ojos de Diego se abrieron de par en par ante el festín. Esto es increíble, abuela. Leticia sonrió radiante. Solo lo mejor para mi niño especial. Ahora, come todo. Necesitas tu fuerza. Sobrevivieron a la cena con una tensión mínima. El espíritu navideño proporcionaba un amortiguador contra las viejas heridas. Diego estaba animado, contando historias de la escuela, emocionado por los regalos y la inminente llegada de Santa Claus. Por unas horas, casi se sintieron como una familia normal. Pero a medida que se acercaba la hora de dormir, Mateo notó que Diego bostezaba con más frecuencia. Para las 8:30, el niño apenas podía mantener los ojos abiertos. Alguien está listo para ir a la cama, dijo Valeria, sonriendo. Santa no vendrá si estás despierto. Pero ni siquiera tengo sueño, protestó Diego en medio de un enorme bostezo. Leticia se puso de pie. Déjame arroparte, cariño. Traje algo especial para ayudarte a dormir y que Santa pueda venir. El instinto de Mateo gritó. ¿Qué quieres decir con ayudarlo a dormir? La sonrisa de Leticia fue empalagosa. Solo su vitamina. Mateo, cálmate. El frasco dice que promueve un sueño reparador. Pensé que sería perfecto para la Nochebuena. Sacó una gomita del frasco que llevaba en su bolso y se la ofreció a Diego. Ten, corazón, tómate esto antes de dormir. Te ayudará a tener dulces sueños. Víctor, que había estado recogiendo los platos, de repente se quedó inmóvil. ¿Puedo ver ese frasco? Todos se giraron para mirarlo. La sonrisa de Leticia se tensó. Disculpa, el frasco de vitaminas. Me gustaría verlo.
La voz de Víctor era agradable pero firme, y Mateo reconoció el tono de sus días en el ejército. Algo andaba mal. No veo por qué. Por favor. Víctor le tendió la mano. Leticia, acorralada por la expectativa social, le entregó el frasco. Víctor lo examinó cuidadosamente, girándolo para leer la etiqueta. Luego desenroscó la tapa y sirvió varias gomitas en su palma. Mateo observó cómo el rostro de su amigo perdía el color. Mateo, dijo Víctor en voz baja. Lleva a Diego arriba. ¿Qué pasa? ¿Ahora? La voz de mando, aguda y urgente. Víctor agarró la mano de Diego. Campeón, ¿te tomaste una de estas hoy? No, anoche. Sí. La abuela dijo. Escúpela. Víctor le abrió la boca a Diego, revisando. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Mateo se estaba moviendo ahora, su entrenamiento como médico de combate se activó incluso mientras su mente luchaba por procesar. Víctor, ¿qué está pasando? Estas no son vitaminas. Víctor ya estaba en su teléfono marcando al 911. Mateo, trae el frasco de donde la tomó. Todos los frascos, y revisa las pupilas de Diego. Ahora. La habitación estalló en caos. Valeria gritaba preguntas. Leticia palideció, retrocediendo hacia la puerta. Mateo agarró a Diego, inclinando su cabeza hacia atrás para revisarle los ojos. Las pupilas estaban ligeramente dilatadas pero respondían. Diego, ¿cómo te sientes? Cansado. Me duele un poco la cabeza. Víctor hablaba rápidamente por teléfono. Masculino de 6 años, aproximadamente 20 kilos. Ingestión de lo que parece ser difenidramina, posiblemente combinada con un sedante hipnótico. Cantidad desconocida. Última dosis hace aproximadamente 24 horas. El paciente está alerta pero somnoliento. Él dijo la dirección a toda prisa. Necesito transporte inmediato. Que alguien me diga qué está pasando, la voz de Valeria se quebró de pánico. Mateo estaba registrando frenéticamente el baño, encontrando el frasco de vitaminas, revisando la etiqueta. Se veía idéntico al que Leticia le acababa de dar a Víctor. Pero Víctor no reaccionaría así a menos que... Estas no son las mismas, dijo Víctor, mostrando ambos frascos uno al lado del otro. Mira, la etiqueta es igual, pero el color de las gomitas es diferente. Las legítimas son brillantes. Estas, levantó la del bolso de Leticia, son más oscuras, y mira la consistencia. Mateo se quedó mirando. Víctor tenía razón. La diferencia era sutil, apenas perceptible a menos que se compararan directamente. ¿Qué son? Mi mejor suposición, difenidramina en una dosis alta, posiblemente combinada con algo más. Básicamente, ella lo ha estado drogando. La dosis aguda que intentó darle esta noche podría haber sido peligrosa, especialmente combinada con la exposición crónica. Dios mío. Víctor se volvió hacia Leticia y su voz era de hielo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva envenenando a este niño? El rostro de Leticia estaba ceniciento, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta. No sé de qué estás hablando. Esas son solo vitaminas. Estás cometiendo un error. Por supuesto que no. Analizo compuestos para ganarme la vida. Estas no son vitaminas. Víctor levantó el frasco del bolso de Leticia. Mateo, guarda esto en una bolsa como evidencia. No dejes que se vaya. Mateo se movió para bloquear la puerta, con la mente dándole vueltas. Su suegra había estado envenenando a su hijo. La mujer que Valeria defendía, en la que confiaba, a la que amaba. La mujer que había estado viniendo a su casa, trayendo regalos, acercándose a Diego. Valeria estaba llorando, abrazando a Diego, su mundo colapsando visiblemente. Mamá, por favor, dime que esto no es verdad. Por favor. Leticia enderezó la espalda. Y por un momento, Mateo vio algo frío y calculador en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por una dignidad herida. Me están acusando falsamente. Esas son vitaminas que compré en la tienda naturista. Si hay algo malo con ellas, es culpa del fabricante, no mía.
Yo nunca lastimaría a mi nieto. Nunca. Las sirenas cortaron la noche, acercándose cada vez más. Diego empezó a llorar, asustado por el pánico de los adultos y los gritos. Mateo lo levantó en brazos, hablándole en voz baja. «¿Está bien, campeón? ¿Estás bien? La ambulancia solo viene a revisarte. A asegurarse de que estás bien». Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Mateo conocía a uno de ellos del hospital, Esteban Bautista, un paramédico sólido que escuchó atentamente mientras Víctor explicaba la situación. Tomaron los signos vitales de Diego, le pusieron una vía intravenosa, y lo subieron a la ambulancia. «Voy con él», dijo Mateo. «Yo también», sollozó Valeria. «Yo los sigo en mi auto», dijo Víctor. «Llevaré ambos frascos y voy a llamar a la policía. Señora Domínguez, le sugiero encarecidamente que se quede aquí y coopere con las autoridades». Leticia ya se dirigía hacia su Mercedes. «Voy a llamar a mi abogado. Esto es difamación. Todos se van a arrepentir de esto». En el hospital, llevaron a Diego de urgencia a la sala de pediatría. Los colegas de Mateo lo reconocieron y trabajaron más rápido. Extrajeron sangre, hicieron pruebas, le administraron líquidos. Diego estaba asustado pero estable. Sus signos vitales eran buenos. La exposición aguda se había detectado a tiempo. El doctor Andrés Beltrán, un pediatra al que Mateo respetaba, revisó los resultados preliminares. La buena noticia es que estará bien de la exposición de esta noche. Lo detectaron a tiempo. Hizo una pausa, con expresión grave. La mala noticia es que sus análisis de sangre muestran marcadores consistentes con envenenamiento crónico, enzimas hepáticas elevadas, patrones de metabolitos inusuales. ¿Cuánto tiempo ha estado tomando estas vitaminas? Valeria, pálida y temblando, respondió en un susurro. 2 meses, tal vez un poco más. Mi madre las trajo en octubre. Dijo que ayudarían con su sistema inmunológico antes de la temporada de gripe. ¿Y los síntomas comenzaron cuándo? Alrededor de la misma fecha, dijo Mateo, las piezas encajando en su lugar con una horrible claridad. Dolores de cabeza, fatiga, náuseas ocasionales. Pensamos que era estrés por la escuela. El doctor Beltrán asintió sombríamente. Vamos a hacerle un perfil toxicológico completo. Revisar si hay daño en los órganos. Ya llamé a los servicios de protección de menores y a la policía. Esto es un asunto criminal. 2 oficiales uniformados llegaron en el transcurso de 1 hora para tomar declaraciones. Víctor había guardado los frascos en bolsas, manteniendo la cadena de custodia como el cuidadoso científico que era. La evidencia era sólida. Un frasco contenía vitaminas infantiles legítimas. El otro contenía algo completamente diferente. Algo diseñado para imitar a las vitaminas pero que administraba una carga muy distinta. Tendremos que analizar esto en el laboratorio, dijo el oficial Cristian Maldonado, etiquetando cuidadosamente las bolsas. Pero basándonos en lo que dice su amigo aquí, esto es intento de envenenamiento. ¿Dónde está la abuela ahora? Se fue, dijo Mateo, probablemente a su casa a llamar a su abogado. Le haremos una visita. Mientras tanto, ¿alguien tiene idea de por qué haría esto? ¿Algún motivo? Mateo y Valeria se miraron. Los ojos de Valeria estaban rojos de tanto llorar, su rostro manchado y devastado. Ella nunca quiso que nos casáramos, dijo suavemente. Nunca pensó que Mateo fuera lo suficientemente bueno. Pero no puedo creerlo de mi propia madre. Vamos a necesitar declaraciones detalladas de todos ustedes, dijo Maldonado. Pero primero, asegurémonos de que su hijo esté estable. Tendremos oficiales aquí toda la noche solo por seguridad. Diego fue ingresado para observación. Los médicos querían monitorearlo, asegurarse de que la exposición aguda no causara efectos retardados. Mateo se sentó junto a su cama mientras Valeria se acurrucaba en la silla, alternando entre el llanto y mirar fijamente a la pared. Víctor llevó a Mateo a un lado alrededor de la medianoche. He estado pensando en esto. El nivel de planificación involucrado, los frascos falsos, la larga línea de tiempo. Esto no fue impulsivo. Lo ha estado planeando durante meses. ¿Pero por qué?
Mateo se sentía entumecido, exhausto. ¿Cuál era el objetivo final? Eso es lo que tenemos que averiguar. Porque la gente no envenena a los niños sin una razón. Y no me creo que ella solo estuviera tratando de enfermarlo por despecho. Hay algo más grande aquí. Estaban a punto de descubrir qué tan grande era. La mañana siguiente, el día de Navidad, se sintió surrealista. Diego estaba despierto y alerta, pidiendo desayuno y preguntándose por qué estaba en el hospital en lugar de abrir los regalos en casa. Habían logrado traer algunos regalos de la casa, tratando de mantener cierta normalidad para un niño de 6 años que no entendía por qué las vitaminas de la abuela habían asustado a todos. El detective Daniel Salazar llegó a las 9 de la mañana, un hombre corpulento de ojos cansados y una actitud seria. Lo habían llamado a pesar de la festividad debido a la gravedad del caso. Los resultados del laboratorio regresaron rápido, dijo, acercando una silla en la habitación de Diego. El niño estaba viendo caricaturas, ajeno a la conversación de los adultos. Su amigo tenía razón. Esas gomitas del bolso de la señora Domínguez contenían altas dosis de difenhidramina y doxilamina, ambos antihistamínicos sedantes. En la dosis que le estaba dando, el uso prolongado podría haber causado problemas neurológicos graves. Daño potencialmente permanente. La dosis aguda que intentó darle anoche podría haber sido fatal, especialmente para un niño de su tamaño. Valeria hizo un sonido como el de un animal herido. Mateo le pasó el brazo por los hombros, pero ella se apartó. Registramos la casa de la señora Domínguez esta mañana, continuó Salazar. Encontramos algunas cosas interesantes. Más frascos de las vitaminas falsas. Un diario documentando los síntomas de Diego y la forma en que ustedes lo criaban. Muchas fotos. También encontramos correspondencia con el doctor Santiago Fuentes. Un psiquiatra que aparentemente estaba dispuesto a testificar que Diego mostraba signos de abuso y negligencia. ¿Qué? La voz de Mateo fue aguda. Nunca hemos llevado a Diego con un psiquiatra. Nunca ha sido abusado. La licencia del doctor Fuentes fue suspendida el año pasado por violaciones a la ética. Parece que la señora Domínguez le estaba pagando para que brindara testimonio como experto. También encontramos correos electrónicos entre ella y un abogado de derecho familiar. Bruno Herrera. Estaban construyendo un caso por la custodia. El panorama se estaba aclarando. Era peor de lo que Mateo había imaginado. Estaba intentando quitarnos a Diego. Eso es lo que parece. El plan parecía ser envenenar a Diego para crear síntomas de enfermedades crónicas y problemas de comportamiento. Documentar esos problemas. Culparlos a ustedes dos de negligencia o abuso. Usar sus conexiones y su dinero para construir un caso por la custodia. Lograr que les quitaran a Diego. Tenía toda una red montada. El doctor Fuentes iba a decir que Diego estaba siendo abusado emocionalmente. El abogado Herrera tenía preparado a un juez amigo. Ella probablemente pensó que, con su riqueza y posición social frente a los antecedentes de usted, Salazar echó un vistazo a sus notas, hogares de acogida, militar, un trabajo de clase trabajadora, ella ganaría. Mateo sintió que la rabia se acumulaba en su pecho, ardiente y peligrosa. 8 años de indirectas sutiles, de que lo hicieran sentir inferior, de que cuestionaran su amor por su hijo. Y todo el tiempo, Leticia había estado planeando esto, envenenando a Diego, a su hijo, al hijo de ambos. ¿Dónde está ahora?, preguntó, luchando por mantener la voz nivelada. Salió bajo fianza hace 2 horas. Más de 4 millones de pesos en efectivo. Tiene buenos abogados y conexiones, pero tenemos evidencia sólida y el Ministerio Público se está tomando esto en serio. Poner en peligro a un menor, intento de envenenamiento. Conspiración. Se enfrenta a una condena grave. Mateo se puso de pie. Envenenó a mi hijo durante meses. Intentó matarlo anoche. Debería estar en prisión, no en libertad bajo fianza. Entiendo su enojo, señor Espinosa, pero el sistema tiene que seguir su curso. Tenemos un caso sólido. Ella no irá a ninguna parte. Pero Mateo no estaba tan seguro. Leticia Domínguez era adinerada, tenía conexiones y estaba claramente dispuesta a llegar a extremos.
No confiaba en que el sistema se encargara de esto. No cuando ya había preparado a médicos corruptos y a jueces amigos. Después de que Salazar se fue, Valeria finalmente se derrumbó por completo. No puedo creer esto. No puedo creer que mi propia madre haya intentado lastimar a Diego para quitárnoslo. ¿Cómo pude no haberlo visto? Engañó a todos, dijo Mateo, pero estaba pensando en todas las veces que sus instintos se lo habían advertido. Todas las veces que descartó su intuición como paranoia o prejuicio. Víctor apareció en la entrada con café y sándwiches. Dan de alta a Diego esta tarde. Los médicos dicen que se recuperará por completo. Sin daño permanente. Ustedes lo detectaron justo a tiempo. Gracias a ti, dijo Mateo, si no hubieras estado allí, si no hubieras pedido ver ese frasco. Víctor negó con la cabeza. Hice lo que cualquiera haría, pero, Mateo, tenemos que hablar. Hay algo más. Salieron al pasillo, dejando a Valeria con Diego. Víctor sacó su teléfono, mostrándole a Mateo fotos que había tomado en la casa de Leticia durante el cateo de la policía. Fui con ellos como experto en toxicología, encontré esto en su oficina. Deslizó las imágenes de documentos, expedientes médicos de alguien llamado Ricardo Domínguez, el padre de Valeria. Sí. Murió hace 3 años. Un ataque al corazón. Creo que Valeria dijo, mira los síntomas en los meses previos a su muerte. Fatiga, confusión, debilidad muscular, arritmia cardíaca, punto. Ahora mira el informe del forense. Mateo lo leyó mientras la sangre se le helaba. Infarto agudo de miocardio secundario a un desequilibrio de electrolitos. Lo atribuyeron a una condición cardíaca previamente no diagnosticada. Pero mira los niveles de potasio y magnesio. Son consistentes con un envenenamiento crónico por glucósidos cardíacos. Apuesto lo que sea a que si exhuman el cuerpo y realizan un perfil toxicológico adecuado, encontrarán evidencia de exposición a largo plazo a algo como la digitalina. Mateo se quedó mirando a su amigo. ¿Estás diciendo que también mató a su esposo? Estoy diciendo que vale la pena investigarlo. El patrón de síntomas es similar a lo que le estaba haciendo a Diego. Envenenamiento crónico diseñado para que parezca una enfermedad natural. ¿Y mira esto? Víctor mostró otra foto. La póliza de seguro de vida de su esposo, por casi 35 millones de pesos. La magnitud de los crímenes de Leticia era asombrosa. No solo el intento de asesinato de su nieto, sino potencialmente el asesinato de su esposo, y casi se había salido con la suya. ¿Lo sabe Salazar? Se lo mostré. Está llamando a la unidad de casos sin resolver. Van a exhumar el cuerpo de Ricardo Domínguez. Mateo miró a través de la ventana a su hijo, a su esposa, a su familia que había estado tan cerca de ser destruida. No puede salirse con la suya con esto. Con nada de esto. No lo hará. La evidencia es sólida. Pero Mateo ya estaba pensando en el futuro. Leticia tenía dinero, abogados, conexiones. El sistema de justicia era falible, especialmente para los ricos. Lo había visto antes durante su tiempo como médico. Y ahora en la sala de urgencias, personas ricas saliéndose con la suya con cosas que enviarían a los pobres a prisión de por vida. Necesitaba asegurarse de que Leticia Domínguez enfrentara consecuencias reales. No solo tiempo en la cárcel que podría reducir con buenos abogados, sino la destrucción completa y total de una vida que había construido sobre mentiras y manipulación. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Durante la semana siguiente, Diego se recuperó en casa mientras Mateo y Valeria intentaban reconstruir sus vidas. La historia se había filtrado a los medios, y de repente, estaba en las noticias locales. Adinerada mujer de la alta sociedad acusada de envenenar a su nieto, se transmitía en todos los canales. La reputación cuidadosamente cultivada de Leticia estaba hecha jirones, pero ella contraatacó. Sus abogados emitieron declaraciones afirmando que el envenenamiento fue accidental, que le habían dado vitaminas en mal estado en una tienda naturista, que ella era la verdadera víctima aquí. La retrataron como una abuela afligida que era perseguida por un yerno malagradecido que siempre la había resentido. Algunas personas, especialmente en su círculo social, parecían creerlo. La audiencia preliminar se fijó para mediados de enero.
El fiscal de distrito les aseguró que tenían un caso sólido, pero Mateo podía ver la preocupación en los ojos del fiscal. Los acusados ricos con buenos abogados podían hacer mucho daño incluso a los casos sólidos. Mientras tanto, Víctor había regresado a Monterrey, pero se mantenía en estrecho contacto. Se había aprobado la exhumación del cuerpo de Ricardo Domínguez, y la segunda autopsia estaba en marcha. Los resultados iniciales sugerían que las sospechas de Víctor eran correctas. Altos niveles de glucósidos cardíacos y muestras de tejido que habían sido preservadas. Era casi seguro que Leticia había asesinado a su esposo. Valeria estaba devastada y retraída. Apenas había hablado en días, moviéndose por la casa como un fantasma. Mateo intentó acercarse a ella, pero había construido muros que él no podía penetrar. Su madre había envenenado a su hijo, y posiblemente asesinado a su padre. La traición era demasiado inmensa para procesarla. En la víspera de Año Nuevo, Mateo se sentó en la oficina de su casa revisando documentos. Diego estaba dormido. Valeria estaba en la cama, o fingiendo estarlo. Víctor le había enviado copias de todo lo que habían encontrado en la casa de Leticia, y Mateo se había pasado la semana estudiándolo todo, buscando patrones. Lo que encontró era condenatorio. Leticia había sido meticulosa en su planificación. El diario documentaba no solo los síntomas de Diego, sino también la crianza de Mateo, con entradas tergiversadas para sugerir negligencia. Las fotos mostraban a Diego con aspecto cansado o infeliz, cuidadosamente seleccionadas para respaldar una narrativa de abuso. Ella había estado construyendo este caso durante al menos 6 meses, posiblemente más. Pero también había otras cosas. Registros financieros que mostraban grandes retiros de efectivo, pagos al doctor Fuentes y al abogado Herrera, comunicaciones con otras personas en lo que parecía ser una red más amplia. Leticia no solo había estado planeando llevarse a Diego. Había estado planeando destruir a Mateo por completo, lograr que potencialmente lo acusaran de abuso infantil, arruinar su carrera y reputación, y ella había hecho cosas similares antes. Mateo encontró registros que sugerían que ella había usado su riqueza y conexiones para destruir a rivales comerciales de su difunto esposo, para intimidar a las personas que se cruzaban en su camino. Leticia Domínguez era una depredadora que había pasado años perfeccionando sus métodos. El teléfono de Mateo sonó. Era el detective Salazar. Señor Espinosa, quería advertirle. Los abogados de la señora Domínguez están presentando una moción para desestimar el caso. Argumentan que las pruebas se obtuvieron de forma indebida, que no hay pruebas directas de que a sabiendas le haya dado a Diego vitaminas envenenadas. Que podría haber sido un defecto de fabricación. También van tras su amigo Víctor, afirmando que contaminó las pruebas. ¿Eso? Víctor siguió los procedimientos adecuados. Es un profesional. Lo sé, pero son buenos abogados y están intentando cualquier cosa a ver si algo funciona. El juez es receptivo a sus argumentos. Existe una posibilidad real de que se descarte parte de nuestra evidencia. Después de colgar, Mateo se sentó en la oscuridad, con la rabia y la frustración en guerra dentro de él. El sistema estaba fallando. Leticia podría realmente salir libre. E incluso si no lo hiciera, podría obtener una sentencia reducida. Podría pasar algunos años en una cómoda prisión de mínima seguridad antes de volver a su lujoso estilo de vida. Eso no era justicia. Diego merecía algo mejor. Valeria merecía algo mejor. Ricardo Domínguez merecía algo mejor. Mateo necesitaba un plan. No solo para asegurar que Leticia fuera a prisión, sino para asegurar que perdiera todo. Su dinero, su reputación, su libertad, sus conexiones, una destrucción completa y total. Empezó a tomar notas. Su entrenamiento como médico de combate se activó. En el ejército, había aprendido a evaluar situaciones rápidamente, identificar debilidades y explotarlas. Leticia tenía debilidades. Solo necesitaba encontrarlas y aplicar presión. A la mañana siguiente, llamó a Víctor. Necesito tu ayuda con algo. Algo que podría no ser estrictamente legal. Víctor se quedó en silencio por un momento. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en que los abogados de Leticia van a lograr que se desestimen las pruebas. Estoy pensando que el sistema de justicia no está equipado para lidiar con alguien con sus recursos.
Estoy pensando que debemos asegurarnos de que pague, de una forma u otra. Mateo, ten cuidado. No hagas algo que te lleve a prisión. No lo haré. Pero necesito información. Todo lo que puedas encontrar sobre las finanzas de Leticia, sus conexiones, su pasado. Necesito saber a quién ha sobornado, qué secretos esconde, de dónde viene su dinero. ¿Puedes hacer eso? Eso es. Eso es básicamente espionaje corporativo e invasión a la privacidad. Envenenó a mi hijo, Víctor. Asesinó a su esposo. Intentó destruir a mi familia. No me voy a quedar sentado esperando que el sistema funcione. Me voy a asegurar de que arda. Otra larga pausa, luego, está bien, dame una semana. Mateo pasó esa semana siendo el padre y esposo perfecto. Llevó a Diego a sus citas de seguimiento, las cuales confirmaron su total recuperación. Intentó conectar con Valeria, quien lentamente comenzaba a salir de su estado de conmoción. Fue a trabajar, salvó vidas, actuó con normalidad. Pero cada noche planeaba. Y Víctor cumplió. El 7 de enero, llamó a Mateo con un volcado de información que era asombroso en su alcance. Las finanzas de Leticia eran complejas, ocultas tras capas de fideicomisos y corporaciones. Pero Víctor las había desenredado. La riqueza de la familia Domínguez provenía del desarrollo inmobiliario. Pero Ricardo Domínguez había sido más que un simple empresario legítimo. Había tenido vínculos con figuras del crimen organizado, había estado involucrado en esquemas de lavado de dinero, había destruido comunidades con prácticas de desarrollo depredadoras, y Leticia había estado allí con él, como una socia equitativa en la corrupción. Después de su muerte, ella se había hecho cargo del imperio empresarial, continuando con las mismas prácticas. Había sobornado a funcionarios, destruido a competidores, arruinado vidas, todo mientras mantenía su fachada como una respetable matrona de la alta sociedad haciendo obras de caridad. Hay más, dijo Víctor, encontré evidencia de que ha estado chantajeando a personas, políticos, líderes empresariales, incluso a algunos oficiales de las fuerzas del orden. Así es como tiene tantas conexiones. Tiene trapos sucios de todos. ¿Dónde está la evidencia? En archivos encriptados en su computadora, además de documentos físicos en una caja de seguridad. Tengo los números de cuenta y la información bancaria, pero no puedo acceder al contenido real sin romper unas 15 leyes diferentes. Mateo sonrió sombríamente. Para mí, eso es todo. Yo me encargaré. La audiencia preliminar estaba fijada para el 15 de enero. Mateo tenía 10 días para ejecutar su plan. Comenzó con los medios de comunicación, usando la información de la investigación de Víctor. Filtró documentos de forma anónima a periodistas de investigación mostrando las conexiones de Leticia con figuras del crimen organizado, su participación en el lavado de dinero, su historial de destrucción de rivales comerciales. La historia comenzó a aparecer en cuestión de días. Cada una más perjudicial que la anterior. Revelan el oscuro pasado de matrona de la alta sociedad. Queda al descubierto el imperio criminal de la familia Domínguez. Acusada del caso de envenenamiento, es vinculada con figuras del crimen organizado. Los abogados de Leticia intentaron controlar la narrativa, pero había demasiada evidencia, demasiadas fuentes. Los periodistas investigaron más a fondo, encontrando víctimas de las prácticas comerciales de los Domínguez, personas que habían sido arruinadas por sus esquemas de desarrollo, familias que habían sido desplazadas y destruidas. Luego, Mateo se dirigió a la red de chantaje de Leticia. No podía acceder a los archivos directamente, pero podía hacerlos de conocimiento público. Consejos anónimos a las autoridades federales, al Procurador General del Estado, a los medios de comunicación. En cuestión de días, varios de los amigos de Leticia estaban bajo investigación. Un regidor de la ciudad renunció. Un juez se recusó de todos los casos relacionados con los Domínguez. Un capitán de policía fue suspendido. La red que había protegido a Leticia durante años colapsó sobre sí misma mientras todos se apresuraban a cubrirse las espaldas. Pero Mateo no había terminado. Necesitaba una cosa más para asegurar la completa destrucción de Leticia. Una prueba de su culpabilidad tan abrumadora que ni siquiera los mejores abogados pudieran defenderla. La obtuvo de una fuente inesperada. El 12 de enero,
3 días antes de la audiencia, Valeria acudió a él con una caja de viejos vídeos caseros que había encontrado en el ático. Estaba buscando otra cosa y encontré estos. Son de cuando yo era niña. Recuerdos familiares. Pensé que tal vez verlos me ayudaría a recordar a mi madre como algo distinto a un monstruo. Mateo se sentó con ella a ver imágenes granuladas de fiestas de cumpleaños y días festivos. Viendo a la joven Valeria riendo con su padre mientras Leticia dirigía todo desde detrás de la cámara. Era doloroso de ver sabiendo lo que Leticia le había hecho a esa familia. Entonces vio algo que lo hizo hacer una pausa. Regresa a ese último vídeo. Era Navidad, tal vez hace 20 años. Valeria tenía unos 12 años. Ricardo estaba sano y lleno de vida. El trabajo de la cámara era inestable. Alguien más estaba filmando. En el fondo, apenas visible. Leticia estaba de pie en la encimera de la cocina. Estaba de espaldas a la cámara, pero claramente le estaba haciendo algo a una bebida, agregándole algo de una botella pequeña. ¿Qué está haciendo?, susurró Valeria. Mateo lo repitió en cámara lenta. Leticia agitaba algo en el café de Ricardo, luego se volteaba con una sonrisa y se lo llevaba. Ricardo lo bebía y le agradecía con un beso. ¿Tienes más de estos vídeos de los últimos años antes de que él muriera? Revisaron horas de grabaciones, y ahí estaba una y otra vez. Leticia preparando comida y bebidas para Ricardo cuando pensaba que nadie miraba. Pequeñas adiciones desde frascos, medidas cuidadosas. En un vídeo de 6 meses antes de la muerte de Ricardo, se le podía ver triturando pastillas en su cena. Ella documentó su propio crimen, sin imaginar jamás que alguien miraría tan de cerca. Dios mío, dijo Valeria, con el rostro pálido. Ella realmente lo mató. Mató a mi padre. Mateo copió los vídeos, hizo que Víctor los mejorara y aislara las secciones relevantes. Luego se los envió al detective Salazar, al Ministerio Público y a la unidad de casos sin resolver que investigaba la muerte de Ricardo. La audiencia preliminar nunca ocurrió. El 14 de enero, el Ministerio Público presentó cargos adicionales contra Leticia Domínguez. Asesinato en primer grado de Ricardo Domínguez basándose en la evidencia en vídeo y los resultados de la segunda autopsia. El intento de envenenamiento de Diego fue elevado a intento de asesinato y las autoridades federales presentaron cargos relacionados con el lavado de dinero y la corrupción. Leticia fue arrestada nuevamente y esta vez no hubo derecho a fianza. Se le consideraba un riesgo de fuga y un peligro para los demás. Sus bienes fueron congelados, en espera de la investigación sobre sus orígenes criminales. Sus abogados se retiraron, no queriendo ser asociados con un caso tan tóxico. Estaba sola, arruinada y enfrentaba cadena perpetua en prisión. Mateo observó la cobertura de noticias desde su sala. Diego jugaba en el suelo. Valeria estaba acurrucada a su lado. La todopoderosa Leticia Domínguez, reina de la alta sociedad y monstruo secreto, estaba siendo conducida a la corte en un mono naranja, con su cabello perfecto despeinado, y su rostro pálido y demacrado. Está mal que no sienta nada, susurró Valeria. Es mi madre, y no siento nada más que alivio de que esté encerrada. No está mal, dijo Mateo. Intentó matar a nuestro hijo. Asesinó a tu padre. Tienes derecho a sentirte como quieras. ¿Cómo lo hiciste? Valeria lo miró. ¿Cómo conseguiste todas estas pruebas? La exposición en los medios, la investigación sobre sus finanzas. Mateo podría haber mentido, pero Valeria merecía la verdad. Víctor y yo indagamos en su pasado, encontramos cosas, nos aseguramos de que las personas adecuadas las vieran. No iba a permitir que el sistema nos fallara. Valeria guardó silencio por un largo momento. Gracias por proteger a nuestra familia, por asegurarte de que no pudiera lastimar a nadie más. El juicio se llevó a cabo en marzo. Con la evidencia en vídeo, las pruebas forenses de envenenamiento y el testimonio de múltiples víctimas de los crímenes de Leticia, el resultado nunca estuvo en duda. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Culpable de todos los cargos. Leticia Domínguez fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Ricardo Domínguez. Sentencias consecutivas adicionales por el intento de asesinato de Diego, por conspiración, por lavado de dinero y por corrupción. Moriría en prisión.
En la sentencia, finalmente se derrumbó, gritándole al juez que le habían tendido una trampa, que Mateo la había destruido, que nada de esto era justo. La fachada había desaparecido por completo, revelando al monstruo debajo. Mateo se sentó en la galería con Valeria y Diego, observando cómo se hacía justicia. Se sentía merecido. No solo porque la evidencia fuera abrumadora, sino porque él había luchado por ello, se había asegurado de que Leticia no pudiera usar su riqueza y conexiones para escapar de las consecuencias. Después, afuera del juzgado, los reporteros los rodearon. Mateo dio una breve declaración. Se ha hecho justicia. Nuestra familia puede empezar a sanar. Espero que esto envíe el mensaje de que nadie, sin importar cuán adinerado o bien conectado esté, se encuentra por encima de la ley. Víctor, observando desde un lado, captó la mirada de Mateo y asintió. Lo habían logrado, no solo a través del sistema, sino asegurándose de que el sistema tuviera todo lo necesario para funcionar correctamente. La primavera llegó a la calle Madero con árboles floreciendo y un clima más cálido. Diego, completamente recuperado, volvía a ser el niño enérgico de siempre, jugando béisbol y volviendo loco a Mateo con preguntas constantes. Valeria había comenzado terapia, trabajando para superar el trauma de la traición de su madre, pero se fortalecía cada día. Un sábado por la tarde de abril, Mateo estaba en el patio trasero viendo a Diego jugar. Víctor estaba a su lado. Su amigo había venido a pasar el fin de semana. La primera visita real desde Navidad. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Víctor. Bien. Realmente bien, la verdad. Valeria está sanando. Diego ni siquiera recuerda mucho de esa noche, gracias a Dios. Y estamos saliendo adelante. Sin arrepentimientos sobre cómo manejamos las cosas. Mateo consideró que habían roto leyes, invadido la privacidad, manipulado a los medios. No había sido limpio ni se había hecho según las reglas, pero Leticia había sido detenida por completo y de forma permanente. Nadie más sería lastimado por ella. Sin arrepentimientos. Ella tomó sus decisiones. Nosotros nos aseguramos de que pagara por ellas. ¿Y el dinero? El patrimonio de los Domínguez. La mayoría de los bienes de Leticia han sido incautados por el gobierno. Restitución por sus crímenes. Pero había habido algunos fondos legítimos, incluido el seguro de vida por la muerte de Ricardo que había pasado a Valeria como única heredera. Valeria lo había donado todo a organizaciones que ayudaban a las víctimas de violencia doméstica y abuso infantil. Dinero ensangrentado, había dicho, no quiero nada de eso. Ahora, Mateo y Valeria estaban hablando de mudarse, de empezar de cero en algún lugar sin el peso del legado de Leticia. Diego era lo suficientemente joven como para adaptarse. Podrían construir una nueva vida libre de la sombra del apellido Domínguez. Vamos a estar bien, dijo Mateo. Mejor que bien. Todo este asunto me ha demostrado de lo que soy capaz, de lo que somos capaces como familia. Sobrevivimos a un monstruo y salimos más fuertes. Víctor sonrió. Siempre fuiste un maldito terco. Leticia eligió a la familia equivocada con la cual meterse. Sí, lo hizo. Más tarde esa noche, después de que Víctor se había ido y Diego estaba en la cama, Mateo se sentó con Valeria en el porche trasero. El aire primaveral era fresco y dulce, y por primera vez en meses, Valeria se veía verdaderamente en paz. He estado pensando, dijo ella, sobre mi padre, sobre la vida que tuvo con ella. Debe haber sabido en algún nivel que ella era peligrosa, pero se quedó. Tal vez por mí, tal vez porque tenía miedo, y ella lo mató por eso. No puedes culparte por eso. No lo hago. Ya no. Pero me hace darme cuenta de lo afortunados que somos. Afortunados de que Víctor estuviera ahí. Afortunados de que confiaras en tus instintos. Afortunados de que lleváramos a Diego al hospital a tiempo. Unas cuantas dosis más y no pudo terminar la oración. Mateo la atrajo hacia sí. Pero sí lo llevamos a tiempo. Está bien. Y Leticia nunca volverá a lastimar a nadie gracias a ti. Tú te aseguraste de eso. Nosotros nos aseguramos de eso. Tú, yo, Víctor. Protegimos a nuestra familia. Valeria lo besó. Y en ese momento, Mateo supo que estarían bien.
Las cicatrices se desvanecerían. Los recuerdos perderían sus bordes afilados. Se reconstruirían más fuertes y unidos que nunca. Dentro de la casa, Diego pidió agua. Mateo fue hacia él, subiendo las escaleras hacia la habitación de su hijo, mirando al niño que casi les arrebatan. Diego sonrió adormilado, tomó el agua, y abrazó fuerte a su padre. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón. Que duermas bien. Al bajar las escaleras, Mateo pasó junto a las fotos de la pared. Su familia, su vida, todo lo que importaba. Leticia había intentado destruirlo todo. Había estado terriblemente cerca de lograrlo. Pero ella lo había subestimado. Subestimó lo que un padre haría para proteger a un hijo. Ese había sido su error fatal. Mateo se reunió con Valeria en el porche y se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo salir las estrellas sobre su vecindario. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevos momentos sobre los cuales construir. Pero esta noche podían descansar con la certeza de que la pesadilla había terminado. Se había hecho justicia. El monstruo estaba enjaulado. Y la familia Espinosa, probada por el fuego, había salido victoriosa. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos.